El foco me impactó como un golpe físico, cegando mis ojos cansados y exponiendo cada arruga, cada vacilación que había intentado ocultar en las sombras de la mesa 45, justo al lado de la puerta de servicio. Contuve la respiración, la copa de cristal temblando ligeramente en mi mano callosa, mientras el estridente micrófono cortaba el aire perfumado con lirios y trufas de la majestuosa mansión Sunflower. Vanessa estaba allí en el escenario iluminado, una visión de satén blanco y malicia calculada, con una sonrisa que se extendía demasiado, mostrando dientes tan perfectos como los de un depredador a punto de jugar con su presa herida. El silencio que cayó sobre la sala no era de respeto, sino ese silencio morboso y cruel de quien anticipa un espectáculo de burla, y yo, acurrucado en mi silla, sentí que se me revolvía el estómago con la repentina náusea de saber que el objetivo de esa diversión perversa sería yo. Su voz resumaba ese veneno empalagoso y artificial que había perfeccionado durante 2 años de comentarios pasivo-agresivos, pero esa noche, amplificada por los altavoces de alta potencia, sonaba monstruosa y omnipresente. Todos, un aplauso para la abuela Elena, hizo una pausa teatral, creando un suspense que me revolvió las entrañas, que vino vestida con esta reliquia. Abuela, te dije que pagaría a un estilista, no necesitabas venir con esa cortina de los 70, pero te queremos de todos modos, ¿vale? Las palabras flotaban en el aire, pesadas y grotescas, distorsionando la realidad ante 300 invitados. Mi vestido, un auténtico encaje francés Chanel de los 60, una pieza de alta costura que presenció el día más feliz de mi juventud y que yo atesoraba, quedó reducido a una broma barata, un trapo viejo a los ojos de una élite que solo entiende el valor de las cosas cuando tienen una etiqueta visible y reciente. Sentí el calor subir por mi cuello, un rubor de vergüenza quemaba mi piel, contrastando con el frío helado que se instalaba en mi pecho. Sin embargo, la risa colectiva de los desconocidos no fue lo que me quebró, lo que realmente me destrozó el corazón fue el sonido específico y familiar de la risa proveniente de la mesa presidencial. Busqué desesperadamente la mirada de Lucas, mi hijo, el niño que bañé, alimenté y crié con el sudor de mi frente y el oro de mi pasado. Necesitaba que su mirada se encontrara con la mía, que me ofreciera un escudo, una disculpa silenciosa, cualquier señal de lealtad. En cambio, vi a mi nieto bajar la cabeza, sus hombros temblando no de indignación, sino con una risa cobarde y sumisa, uniéndose al coro para complacer a la mujer que sostenía su correa emocional. Esa traición dolió más que los focos, más que el desprecio público. Fue el sonido de mi sacrificio de toda la vida pisoteado en el suelo pulido de ese salón. Apreté el sobremarrón con fuerza contra mi regazo, sintiendo el grueso papel arrugarse bajo mis dedos temblorosos, preguntándome por primera vez si estaba a punto de echar perlas a los cerdos. La humillación, de hecho, había comenzado 30 minutos antes, a la entrada de esa misma verja de hierro que había restaurado hacía una década. Llegué en un taxi normal, un destartalado sedán plateado que contrastaba violentamente con la hilera de Porsches y Land Rovers blindados que obstruían la entrada principal. El conductor, un amable caballero que me ayudó a bajar pacientemente, fue el único que me trató con dignidad esa noche. Al pisar la grava, sentí la mirada desdeñosa del aparcacoches, quien hizo un gesto impaciente para que el taxi se marchara cuanto antes, como si la mera presencia de ese vehículo tan popular fuera una mancha en la impecable estética del evento. Apreté con fuerza mi bolso, intentando mantener la postura erguida que me enseñó mi madre, pero el viento frío de esa noche parecía traer la premonición de que era un intruso en mi propio territorio, una nota disonante en aquella sinfonía de ostentación. Intenté subir la escalera de esteatita, admirando las jardineras que yo misma había plantado de joven, pero me detuvieron antes de llegar al primer escalón. Una organizadora de bodas con auriculares y portapapeles me bloqueó el paso, sin siquiera mirarme a los ojos. Señora, la entrada de servicios y proveedores está a la izquierda, cerca de los cubos de basura, dijo con una eficiencia robótica, dando por sentado que mi ropa pasada de moda y mis manos manchadas de trabajo solo podían pertenecer a alguien del personal de limpieza o cocina. Tuve que tragarme el amargo sabor de la indignación y explicar, en voz baja y temblorosa, que era la abuela del novio. Su mirada no fue de disculpa, sino de sorpresa crítica, como si evaluara si tenía derecho a estar allí. Revisó la lista 3 veces antes de dejarme pasar, suspirando como si me estuviera haciendo un gran favor, permitiéndome entrar en un mundo que, irónicamente, solo existía allí gracias a mí. Apenas había cruzado el recibidor, bajo la lámpara de araña de cristal cuyas facetas conocía al detalle, cuando Vanessa apareció como una aparición crítica. No había venido a abrazarme, había venido a inspeccionar los daños. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de pies a cabeza, deteniéndose horrorizada en mi vestido de encaje amarillento. Dios mío, Elena, susurró, no para evitar avergonzarme, sino para que los invitados VIP no la oyeran. ¿De verdad viniste con esto? Pensé que bromeabas. Chasqueó los dedos a una dependienta, pidiéndole una pasmina, un chal, cualquier cosa que cubriera lo que ella llamaba harapos. Intenté negarme, explicándole que era una pieza histórica, pero ella ya estaba ajustando la tela sobre mis hombros con una agresividad disfrazada de cariño, cubriendo el delicado encaje como si ocultara una mancha de vino en la alfombra. Así queda mejor, más discreto, sonrió,
una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. El golpe de gracia a aquella desastrosa llegada llegó durante las fotos oficiales. La familia de Vanessa, deslumbrante con joyas alquiladas y trajes de corte italiano, ocupaba el centro del salón. Lucas me vio e hizo ademán de acercarse, pero la novia lo jaló del brazo para posar para otro flash. Me quedé allí, inmóvil como un objeto olvidado, esperando a que me llamaran, hasta que el fotógrafo, con un sutil gesto de Vanessa, me pidió que me hiciera a un lado para no saturar el fondo de la imagen. Entonces me llevaron a mi mesa, la número 45. Era la última del salón, apretada entre la puerta oscilante de la cocina y el pasillo del baño. El olor a productos de limpieza se mezclaba con el aroma de la cena que no pude comer. Desde allí, solo podía ver las espaldas de los invitados, importantes, geográfica y emocionalmente aislados, observando desde lejos la fiesta que celebraba la unión del nieto que crié, sintiéndome tan desechable como las servilletas de papel que usaban en la despensa. Sentado allí, con el ruido constante de la puerta de la cocina cerrándose tras de mí, el fuerte olor a fritura y detergente invadiendo mis fosas nasales, cerré los ojos por un momento y dejé que la película de mi vida se reprodujera en cámara lenta. Es curioso y cruel cómo la vejez nos hace invisibles a los ojos del mundo, transformando toda una trayectoria de batallas silenciosas y victorias duramente ganadas en una mera caricatura muda de fragilidad y obsolescencia. Me miran y solo ven piel flácida, ropa vieja y cabello blanco, ignorando deliberadamente que estas manos, ahora manchadas por el tiempo y temblorosas, soportaron solas el peso del mundo para poder flotar en esa burbuja intocable de privilegio. Con cada risa que resonaba desde el salón principal, me sentía físicamente menguar, encogerme en la dura silla, pero en mi interior, una vieja y resistente llama se negaba a apagarse. No estaba allí solo como un invitado inconveniente, yo era el fundamento oculto sobre el cual se había construido toda esa celebración, y la propia vida de Lucas, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Mi mano se deslizó suavemente sobre el áspero encaje de mi vestido, buscando consuelo en la textura familiar e histórica que Vanessa había desechado con tanta facilidad y desdén en el escenario. Ella no sabía, y en su arrogante ignorancia jamás podría comprender, que esta tela fue comprada una soleada tarde en París en 1960, durante mi luna de miel con mi difunto esposo, el único hombre que me amó de verdad. Cada hilo de este encaje lleva el recuerdo vivo de una época en la que fui la reina de mi propio destino, admirada por mi elegancia y respetada por mi inteligencia, no un mueble viejo que esconder en un rincón oscuro para no estropear la decoración. Vendí casi todo lo que quedaba de aquella época dorada, los collares de perlas auténticas, los pendientes de diamantes, la colección de arte moderno, para asegurar el futuro de la familia, pero conservé este vestido. Fue mi último estandarte de dignidad, una prueba tangible e irrefutable de que una vez fui amada con devoción, de que mi existencia no se limitó a servir, pagar facturas y ser olvidada. El dolor de la ingratitud tiene un sabor metálico y persistente, como el sabor a sangre que sentí en la boca el trágico día que mi hija se fue, dejando a Lucas, un bebé huérfano y lloroso, en mis brazos temblorosos e imprevistos. Ese día gris, ante una tumba fría y bajo una fina lluvia, hice un pacto silencioso e inquebrantable con Dios y con su memoria. Viviría exclusivamente para Él. Enterré mi profundo dolor, me tragué las lágrimas en las noches solitarias del insomnio y me transformé en padre y madre, escudo y espada, proveedor y cuidador. Lucas no solo se crió con leche y comida, se forjó con la esencia vital de mi propia vida. Recuerdo vívidamente cómo lo mecía para que se durmiera, cómo le curaba las rodillas raspadas y cómo le enseñaba a leer sus primeras palabras, creyendo de todo corazón que estaba criando a un hombre de carácter sólido, alguien que valoraría el afecto y la lealtad por encima del oro. ¿Cómo pude imaginar que, al entregarle el mundo en bandeja de plata, en realidad estaba alimentando al monstruo del orgullo que ahora me devoraba en público? Para asegurarme de que nunca experimentara la ausencia de sus padres ni la crueldad de la vida real, tomé decisiones financieras drásticas que mantuve en absoluto secreto, guardadas en mi corazón y en complejos documentos legales. El mundo vio a una viuda empobreciéndose gradualmente, mudándose a casas cada vez más pequeñas, prescindiendo de conductores, eliminando lujos visibles. Lo que nadie sabía, ni siquiera Lucas, era que cada humillante baja en mi nivel de vida era una inversión directa y sustancial en su futuro. Vendí mis joyas para pagar la matrícula en los mejores colegios bilingües, vendí terrenos valiosos para financiar sus programas de intercambio en Europa, creé una estructura financiera para que creyera que sus becas y oportunidades de prácticas eran solo resultado de su mérito o de la suerte divina. Quería que se sintiera orgulloso de sí mismo, independiente, pero trágicamente, se volvió arrogante, completamente inconsciente de que la suave alfombra roja que pisaba había sido tejida con la fibra de mi sacrificio personal. Lo miré ahora, sentado en el trono de la mesa principal bajo las lámparas de araña, riéndome de algo vil que la novia le susurraba al oído, e intenté desesperadamente superponer esa imagen fría al dulce chico que corría a mi cama en los días de tormenta. Ese chico me miraba con adoración incondicional, prometiendo con voz infantil que cuando creciera me daría un castillo y me cuidaría para siempre. ¿A dónde se fue esa mirada? La transformación fue lenta, insidiosa y dolorosa. Comenzó en la universidad y se aceleró cuando conoció a Vanessa y su círculo tóxico de influencias vacías. Gradualmente,
mis visitas se volvieron intrusivas. Mis llamadas telefónicas se cortaron con excusas endebles y fui degradada. De querida matriarca a pariente difícil y anticuada. La vergüenza que sentía por mí hoy no nació en esta fiesta, lo cultivaba en las cenas en las que me pedía que no contara historias del pasado, en los momentos en que criticaba mi sencillez como si fuera un defecto moral, y no el resultado directo de mi amor excesivo y ciego por él. La sensación de ser desechable es una herida que no sangra exteriormente, sino que supura constantemente en el alma, corroyendo la autoestima día tras día. En los últimos años, me han tratado como una baratija rota e inútil que la gente guarda en el fondo de un cajón simplemente por lástima por tirar. Vanessa fue la cruel catalizadora de esta exclusión sistemática, con sus sutiles comentarios sobre oler a vieja y su obsesiva insistencia en modernizar la vida de Lucas, lo que en la práctica significaba borrar cualquier rastro de mi presencia. Pensaban que no entendía las indirectas, que mi oído fallaba o que mi mente era demasiado lenta para captar la malicia. Pero la vejez, al contrario de lo que creen, agudiza la percepción. Vi cada mirada de desaprobación, escuché cada suspiro de impaciencia cuando tardaba en subir al coche. Me convertí en una carga, un desagradable obstáculo estético en la perfecta vida de Instagram que estaban construyendo, y la fiesta de hoy fue la celebración pública final de esta limpieza social y emocional. Sin embargo, mientras mis dedos acariciaban el papel marrón del sobre en mi regazo, sentí una extraña, fría y poderosa serenidad apoderarse de cada nervio de mi cuerpo. No era la calma pasiva de la resignación, sino la peligrosa quietud que precede a la tormenta devastadora. Me sentaron en la mesa 45, junto a la basura y los camareros, convencidos de que ese era mi lugar, de que yo era pequeño, irrelevante e impotente. No tenía ni idea de que los muros centenarios de esta mansión, las robustas vigas que sostenían el techo, el suelo de mármol importado que pisaban con tanta arrogancia, todo, absolutamente todo, me pertenecía. La ironía era abrumadora y casi cómica. La verdadera dueña del castillo estaba siendo humillada por los bufones de la corte en su propia casa. El dolor de la humillación pública aún ardía, sí, pero comenzaba a ser reemplazado por una claridad cristalina e implacable. He pasado toda mi vida protegiendo a Lucas de la verdad para no lastimarlo, pero tal vez, solo tal vez, la cruda verdad sea lo único capaz de salvarlo ahora, o de liberarme definitivamente de la carga de amar. Mientras la fiesta continuaba su ruidoso y superficial curso, un detalle disonante empezó a surgir en las sombras, invisible para la mayoría, pero evidente para mí. El señor Augusto, gerente general de Solar 2 Girasois y hombre de porte impecable que dirigía ese imperio con mano de hierro, cruzó el salón ignorando deliberadamente las ansiosas oleadas del padre de la novia y los estridentes gritos de Vanessa. Caminó en línea recta, con la determinación de un soldado leal, hacia mi mesa aislada cerca de la cocina. Al acercarse, sus ojos llorosos se encontraron con los míos con una mezcla de dolor y profundo respeto. Hizo un gesto de reverencia, un gesto automático de deferencia hacia el dueño, pero me llevé el índice a los labios en una rápida y severa petición de silencio. Augusto se quedó paralizado, entendió la silenciosa orden y se irguió, pero su presencia allí, de pie como un guardaespaldas junto a la pobre abuela, creó una pequeña burbuja de extrañeza en la atmósfera, una falla en la matriz de aquella perfecta puesta en escena. Inmediatamente después, la anomalía se manifestó en el servicio, transformando mi aislamiento en un secreto e irónico privilegio. Mientras las demás mesas recibían el vino espumoso nacional incluido en el paquete básico, cuyo precio tanto había criticado Lucas, Augusto le hizo una discreta señal al sumiller principal. El joven, visiblemente confundido, trajo una botella polvorienta, sin etiqueta comercial, que reconocería a kilómetros de distancia, un vino de la bodega subterránea privada, de la cosecha de 1985, reservada exclusivamente para la familia propietaria. El líquido rubí fue servido en mi sencilla copa con la solemnidad de un ritual sagrado. Llevé la copa a mis labios y el aroma a roble y frutos negros invadió mis sentidos, transportándome a escenas de décadas atrás, cuando me sentaba a la cabecera de la mesa principal. Ese sorbo fue un potente recordatorio líquido de quién era realmente. Vanessa observaba la escena desde lejos y fruncía el ceño, sin entender por qué le servían exclusivamente a la anciana, pero su arrogancia la llevó a concluir que debía tratarse de algún vino barato sobrante en la cocina. Mi mano se posó posesivamente sobre el sobremarrón que tenía en el regazo, el epicentro silencioso de toda la tensión que sentía. Vanessa lo había notado antes, cuando intenté entregárselo discretamente a Lucas en la entrada, y rió con desdén, preguntándome si había traído una nota con consejos o fotos antiguas que nadie quiere ver. Para ella, ese papel grueso y sin adornos era solo otra muestra de mi falta de sofisticación, un objeto feo que desentonaba con la decoración floral. Lo que no sabía es que ese simple sobre contenía un peso legal capaz de aplastar toda su pretensión en segundos. Dentro estaba la escritura original de Solar 2 Girasois, con las firmas certificadas, y un documento de donación recién preparado, y aún sin firmar, que transferiría la plena propiedad de la propiedad a Lucas como regalo de bodas. Ese papel era la llave del reino, el truco de magia que transformaría al nieto endeudado en un heredero millonario, si tan solo tuviera la decencia de mirarme. La conexión que tenía con ese lugar iba mucho más allá de documentos y escrituras, era un vínculo visceral, casi sobrenatural,
que el propio edificio parecía reconocer y al que respondía. Mientras los invitados admiraban la decoración alquilada, yo oía los suspiros de la casa. Sabía exactamente qué tabla del suelo crujía en el pasillo este. Conocía la historia tras cada mancha del papel pintado original del siglo XIX que me negué a cambiar, y sentía la vibración de las paredes de piedra que protegían mis secretos. El solar no era solo un escenario para mí, era una extensión de mi cuerpo, un archivo viviente de mis recuerdos. Parecía que las luces de las lámparas brillaban con más intensidad cuando las miraba, como si la casa se indignara por el trato que recibía. Su dueña. Sentí una complicidad silenciosa proveniente de la arquitectura que me rodeaba, una energía que susurraba: aquí solo son turistas, Elena, tú eres el alma de este lugar. Aún así, el misterio de mi resiliencia parecía inquietar a algunos de los más observadores, creando una tensión palpable en el ambiente. Una de las tías de Vanessa, una mujer de mirada penetrante y joyas pesadas, me observaba fijamente desde la mesa de al lado, intrigada. Parecía estar intentando resolver un rompecabezas mental. ¿Cómo podía esta señora con ropa vieja y zapatos desgastados mantener la cabeza tan alta después de ser humillada públicamente? ¿Por qué el gerente la trataba como a la realeza? ¿Por qué no lloraba, se encogía o se iba? Sostuve su mirada con enigmática placidez, bebiendo mi vino exclusivo, dejando que la duda se instalara. El misterio no solo residía en quién era el dueño del salón, sino en cuánta humillación podía soportar una reina disfrazada de mendiga antes de decidirse a reclamar su corona y hacer rodar las cabezas de los traidores. El ambiente era denso. El aire vibraba con la electricidad estática de un secreto a punto de estallar. El ciclo de humillaciones comenzó de nuevo con el tintineo de los cubiertos contra las copas de cristal, anunciando la hora de los discursos familiares. El padre de Vanessa, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el whisky, tomó la palabra para ensalzar el linaje victorioso que allí se unía, hablando del éxito, la herencia y el brillante futuro de la pareja. Citó los nombres de tíos lejanos, primos terceros e incluso socios, agradeciendo a todos los que contribuyeron a esa unión. Yo permanecí sentado en las sombras, invisible, mi nombre ni siquiera mencionado como una nota al pie en la historia del nieto que crié. Era como si mi existencia hubiera sido extirpada quirúrgicamente de la biografía de Lucas para no contaminar la narrativa de éxito y meritocracia que vendía. Con cada omisión, sentía una opresión en el pecho, una asfixiante falta de aire, como si los muros de mi propia mansión se cerraran sobre mí para aplastarme por el crimen de estar vivo y presente. Poco después, Lucas pasó corriendo junto a mi escritorio, rumbo al baño, para limpiarse una mancha de vino en su costosa camisa. Aproveché la escasa proximidad e intenté tomarle la mano, buscando un milímetro de conexión. Se detuvo, pero no me miró con cariño, tenía los ojos fijos en la mancha, irritado. Abuela, ahora no, refunfuñó, apartando la mano. No tienes idea de cuánto cuesta todo esto. El alquiler de este sitio es un robo, una extorsión. Estoy estresado. Intenté decir, con la voz entrecortada por una triste sabiduría: hijo mío, el valor de las cosas no siempre es el precio que pagas. Este sitio tiene historia. Me interrumpió con una risa seca y cruel, negando con la cabeza. La historia no paga las cuentas, abuelo. Vives en el pasado, por eso te quedaste sin nada. Deja que nosotros, los que entendemos de dinero, nos encarguemos de esto. Y se fue, dejándome con la frase atorada en la garganta y el corazón sangrando por su arrogante ignorancia. La tortura psicológica se intensificó cuando el escuadrón de Vanessa, un grupo de damas de honor vestidas con idénticos tonos de rosa pálido, decidió incursionar en mi rincón apartado. No habían venido a charlar, sino a observar la exótica curiosidad de la noche. Se detuvieron a 2 metros de mi mesa, fingiendo retocarse el maquillaje, mientras hablaban con un tono calculado para que pudiera oírlas. ¡Ay, pobrecita! Mira cómo está su pelo, dijo una de ellas, riendo tras su copa de champán. Parece que se escapó de un manicomio, añadió la otra. Me analizaron como si fuera un animal en exhibición, un desagradable recordatorio de la decadencia humana que ellas, en su eterna juventud de botox y filtros, creían no afrontar jamás. Mantuve la mirada fija en mi plato vacío, sintiendo las lágrimas ardientes brotar, negándome a darles el placer de verme llorar. Entonces apareció Vanessa, arrastrando el peso de la cola de su vestido, para una nueva muestra de crueldad disfrazada de organización. Necesitaba hacerse una selfie con las damas de honor, aprovechando la luz rústica de los apliques de pared cerca de la cocina. Abuela, disculpe, ¿podría mover la silla un poco más?, preguntó, haciendo un gesto amplio con la mano. Está al fondo de la foto y, bueno, desentona con la imagen, ¿no? Queremos un aire de lujo rústico, no de miseria vintage. Tuve que levantarme, con las piernas temblorosas bajo el vestido de encaje, y apoyarme en la fría pared, sujetando el bolso contra el pecho como un escudo inútil. Posaron, hicieron pucheros, rieron y revisaron la imagen, celebrando la perfección de una foto donde mi exclusión era el toque final de limpieza visual. Se sirvió la cena y la segregación se volvió gastronómica, mientras las mesas principales recibían platos elaborados con acabados artísticos de espuma de trufa y flores comestibles. El camarero asignado a la zona de servicio, donde me ubicaron, trajo mi plato con una demora humillante. La comida estaba tibia, la presentación descuidada,
como si la hubieran preparado con sobras del plato principal. No era culpa del camarero, vi la vergüenza en sus ojos, era una orden clara de la jerarquía del grupo. Miré el plato y sentí un fuerte nudo en el estómago. No era hambre lo que sentía, era un agujero negro de rechazo. Cada bocado que no podía dar era un recordatorio de que, para ellos, no merecía ni la comida que había pagado, y mucho menos el respeto que me había ganado. El golpe más duro, sin embargo, llegó a través de mi oído, la sensación que habían olvidado que aún poseía. Durante una pausa en la música, oí a Vanessa susurrarle a su madre en la mesa de al lado: tranquila, mamá, después de la luna de miel, solucionaremos su problema. He visto esa residencia de ancianos en el campo, es barata y está bastante lejos. Lucas se quejará al principio, pero lo convenceré. No podemos cargar con este peso muerto en nuestra nueva vida. El mundo se detuvo. El sonido del salón se apagó, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. No solo querían ocultarme, planeaban descartarme, exiliarme, borrarme para siempre de la vida familiar. El plan ya estaba en marcha. Yo era un problema por resolver, un peso muerto del que deshacerse. Miré a Lucas una última vez, buscando cualquier señal de resistencia en él, cualquier rastro del hombre que había esperado crear. Estaba riendo, brindando con sus amigos, completamente ajeno, o peor aún, cómplice, del cruel destino que su esposa tramaba para mí. Esa risa fue el último sonido, el clic del candado que cerró mi corazón de lástima. El dolor insoportable de la traición comenzó a solidificarse en algo más frío, más duro e infinitamente más peligroso, la certeza de la justicia. Mi mano, que había temblado de pena, ahora sostenía el sobre con la firmeza de un juez que dicta una sentencia de muerte. La escalada había terminado, había llegado a la cima de la montaña de la humillación, y lo único que quedaba por hacer era empujarlos por el precipicio. En medio de ese desierto de afecto, vi una figura familiar y reconfortante caminar tímidamente hacia mí, esquivando a los camareros que recogían los aperitivos. Era Marta, la antigua ama de llaves que había servido a mi familia durante 30 años, invitada a la fiesta por pura obligación protocolaria y sentada en una mesa. Aún peor que la mía. Tenía los ojos rojos e hinchados, y estrujaba un pañuelo de papel entre sus manos gruesas y callosas. Al llegar a mi lado, ignoró la etiqueta y las miradas de desaprobación de los guardias de seguridad, se arrodilló junto a mi silla, ignorando el dolor de sus rodillas artríticas, y sujetó mi mano fría entre las suyas, que irradiaba una calidez humana que no había sentido en horas. Señora Elena, susurró, con la voz entrecortada por la lealtad herida, no soporto ver esto. No saben lo que hace. Están escupiendo en el plato que usted llenó con su propia vida. El toque de Marta fue el primer catalizador de mi transformación interior, pues era la única testigo viviente, además de mí, de la verdad de ese vestido y esa casa. Recordaba cuando la mansión Girasol no era un salón de fiestas alquilado, sino mi hogar, donde me ayudó a criar a Lucas tras la muerte de mi hija. Acarició el encaje de mi brazo con reverencia, reconociendo la nobleza de la tela que Vanessa había llamado trapos. Estás preciosa, mi niña, dijo, usando el cariñoso apodo de hacía décadas. Este vestido ha visto más amor y más verdad que toda esta gente junta en 100 años. Esas sencillas palabras actuaron como un espejo limpio ante mi alma, eliminando la imagen distorsionada de anciana patética, que la fiesta intentó imponerme y devolviéndome la imagen de la mujer fuerte que capeó el temporal. Marta no vio a la pobre abuela, vio a la matriarca, y eso me recordó quién era yo. Poco después, el señor Augusto regresó, esta vez no solo para servir vino, sino para transmitir un silencioso y contundente mensaje de sumisión a la verdadera jerarquía. Traía una bandeja de plata maciza, una pieza de la colección original de la casa que yo sabía estaba guardada en la caja fuerte, lejos del alcance de los inquilinos comunes. Sobre la bandeja reposaban pesados cubiertos de plata, con el escudo de armas de mi familia grabado en el mango, que discretamente colocó junto a mi plato, reemplazando los cubiertos de acero inoxidable del buffet. Disculpe mi atrevimiento, doña Elena, murmuró, haciendo una ligera reverencia para que solo yo pudiera oír, pero no podía permitirle cenar con el servicio habitual. La platería de la casa reconoce la mano de su dueño. Ese gesto fue una descarga de adrenalina, una confirmación física de que, aunque humillado en el escenario, seguía mandando entre bastidores. Mientras acariciaba el escudo de armas grabado en relieve en el cuchillo de plata, mi mirada se fijó en un detalle en la pared opuesta que hasta entonces había pasado desapercibido. Vanessa había hecho cubrir las paredes de roble con telas blancas y paneles de flores artificiales para modernizar el espacio, pero uno de los paneles se había desprendido ligeramente por el volumen de la música. A través de la grieta, pude ver claramente el óleo original incrustado en la madera, un campo de girasoles bajo el sol de la Toscana, una obra que mi esposo me había encargado para nuestro 10º aniversario. Ver esa obra de arte, escondida vergonzosamente tras la hortera decoración de plástico de la novia, me llenó de ira. Literalmente intentaban encubrir mi historia, ocultar la esencia sólida y artística de mi legado con una fachada sintética y desechable, igual que lo habían hecho conmigo. La tensión aumentó al darme cuenta de que la red de lealtad se extendía más allá de Augusto y Mar. Los camareros mayores, hombres y mujeres que llevaban años trabajando en Solar y conocían al verdadero dueño,
intercambiaban miradas significativas mientras servían las mesas. Noté la rigidez en sus mandíbulas cuando Vanessa chasqueó los dedos para pedir más champán, y la delicadeza con la que colocaban los platos en mi mesa, como si estuvieran sirviendo una ofrenda. Había una silenciosa conspiración de respeto a mi alrededor, un ejército invisible de trabajadores que conocían el secreto y que, a cada minuto que pasaba, se indignaban más ante la farsa de aquella celebración. No estaba solo en esa trinchera, contaba con el apoyo moral de quienes realmente mantenían el lugar en pie, y esa constatación empezó a consolidar mi determinación de no irme de allí como una víctima. Fue entonces cuando un incidente menor pero revelador me proporcionó la última información que necesitaba. El jefe de seguridad, un hombre corpulento que Vanessa había contratado para evitar la entrada de intrusos, se acercó a Augusto con una radio chirriante. Gerente, la novia quiere que retire a esa señora de la mesa 45 durante las fotos panorámicas. Me pidió que le pidiera que fuera al baño durante la grabación con el dron. Augusto, normalmente tranquilo, se puso rígido, con la mirada fija en el guardia de seguridad. Vi el momento exacto en que casi perdió la compostura profesional al defender mi honor. Me miró, pidiendo permiso para estallar, para decir la verdad ahí mismo. Pero yo, con un asentimiento imperceptible, le ordené que se callara. No era el momento. El guardia de seguridad se fue confundido por la silenciosa negativa de Augusto, pero el mensaje era claro: la crueldad de Vanessa no tenía límites, pero mi tiempo de tolerancia se había agotado. Volví a mirar el sobremarrón en mi regazo. Antes, pesaba como una carga de amor no correspondido, un intento desesperado por comprar el afecto de alguien que me despreciaba. Ahora, bajo la luz de la lealtad de Marta y Augusto, y ante la prueba concreta de mi historia en las paredes y la platería, el sobre había cambiado de naturaleza. Dejó de ser un regalo para convertirse en una sentencia. El documento que contenía ya no era una garantía del futuro de Lucas, era la prueba material de mi poder. Apreté el papel con fuerza, sintiendo la textura de la justicia en las yemas de los dedos. Todas las piezas estaban sobre el tablero: ingratitud, lealtad, secretismo y humillación. Solo faltaba la jugada final, el jaque mate que haría caer al rey y que la reina, la verdadera reina, reclamara su legítimo lugar. Y sabía exactamente cuándo hacer. Con movimientos calculados e invisibles bajo el mantel, deslicé los dedos dentro del sobre marrón, sintiendo la textura distintiva de los papeles que yacían allí como granadas inactivas. Había dos documentos vitales en ese discreto paquete: la escritura original amarillenta, fechada en 1975, que acreditaba mi absoluta propiedad de cada metro cuadrado de ese terreno, y la escritura de donación en papel blanco nítido, impresa esa mañana, a la espera solo de mi firma, para transferir el imperio a Lucas. Ese espacio en blanco, la línea de puntos destinada a mi nombre, parecía latir con luz propia en la penumbra, representando el abismo entre el futuro millonario que pretendía brindarle y la mediocre realidad que él eligió abrazar. Al tocar ese papel virgen, comprendí con aterradora claridad que el bolígrafo en mi bolso no serviría para bendecir esa unión, sino para borrar definitivamente la herencia que él no merecía. La incertidumbre ya no giraba en torno a si sería aceptada, sino a cuándo apretaría el gatillo de la verdad. El ambiente alrededor de mi mesa empezó a cambiar sutilmente, cargado de electricidad estática por mi repentino cambio de postura. El padre de Vanessa, un hombre sudando profusamente con su traje ajustado, se detuvo cerca de mi silla para quejarse con uno de los camareros por la cuenta del bar. «Esto es un robo. Dijiste que el alquiler incluía bebidas premium», bramó, ajeno a que estaba gritando sus frustraciones financieras. A medio metro de la propia compañía de alquiler. Tomé un sorbo lento de mi vino de autor y murmuré, tan alto que solo el viento se lo llevó: «El descuento familiar ha sido revocado». Se giró bruscamente, mirándome con esa mezcla de asco y confusión, intentando descifrar si la vieja loca había dicho algo coherente. No entendió las palabras, pero sintió el peso de mi mirada, un peso que lo hizo retroceder instintivamente, como si hubiera tocado una cerca eléctrica invisible. Su farsa financiera pendía de un hilo, y yo sostenía las tijeras. Lucas, al otro lado de la sala, parecía inquieto, recorriendo la habitación con la mirada como si sintiera una picazón fantasma en la nuca, ese sexto sentido que tienen los nietos cuando sus abuelos los juzgan. Me miró y, por una fracción de segundo, la máscara del novio perfecto se desvaneció, revelando al niño asustado que, en el fondo, sabía que algo iba terriblemente mal. Vio que ya no estaba encorvado, estaba sentado con la espalda recta, con una dignidad que no había visto en años. Vio al señor Augusto de pie detrás de mi silla como un centinela de élite y frunció el ceño, mientras la disonancia cognitiva comenzaba a martillarle la cabeza. ¿Por qué el gerente general atendía a la abuela pobre e ignoraba al novio rico? La duda sembró una semilla de miedo en su pecho, pero la cobardía lo hizo apartar la mirada y volver a reírse de los chistes vanos de Vanessa, perdiendo su última oportunidad de redención. El suspense alcanzó un nuevo nivel cuando un camarero novato, nervioso por la presencia de la señora, cometió un error maravillosamente revelador. Trayendo un vaso de agua, se inclinó hacia adelante y preguntó en voz demasiado alta: «Señora Elena, ¿quiere que prepare la suite principal para su descanso después del evento? Las llaves ya están en la caja fuera». La pregunta quedó suspendida en el aire, congelando la conversación de dos comensales en la mesa de al lado. Se giraron lentamente,
con los tenedores a medio camino, mirándome a mí y al camarero con total incredulidad. ¿Suite principal?, susurró uno al otro. Pero Vanessa dijo que la suite era para la luna de miel. ¿Por qué se la regalarían a la abuela? El misterio se filtró como una gota de tinta en agua clara, manchando la perfecta narrativa de la novia. Despedí al camarero con una sonrisa enigmática, sabiendo que el susurro de dudas se extendería por la sala como un reguero de polvo. Mientras tanto, Vanessa continuaba su reinado de terror estético, ajena al suelo que se desmoronaba bajo sus tacones de diseñador. Volvió al escenario, tomó el micrófono para anunciar el vals, pero su mirada se cruzó con la mía y, por primera vez, no vio sumisión. Dio un desafío. Sostuve el sobremarrón y lo levanté ligeramente, en un silencioso brindis burlón en su dirección. Dejó de hablar por un segundo, con la sonrisa vacilante, intentando comprender qué significaba ese papel. ¿Era una carta de queja? ¿Un testamento? Su arrogancia le impedía ver el peligro, pero el instinto animal de supervivencia le erizaba los pelos del brazo. Sentía, aunque no lo admitiera, que el control de la fiesta había cambiado de manos. El objeto que había despreciado como basura era, de hecho, el cetro del poder, y yo estaba a punto de usarlo para decretar el fin de su espectáculo. La tensión se volvió insoportable, física, casi sofocante. Sabía que no podía esperar más a que terminara la fiesta. La justicia exigía ser servida caliente, en el colmo de su arrogancia. El sobre ardía en mis manos, exigiendo acción. Miré el viejo reloj de pared, el mismo al que mi esposo le daba cuerda todos los domingos, y decidí que este sería el último acto de paciencia. Cerré mi bolso, alicé el dobladillo de mi vestido de Chanel y respiré hondo, inhalando el aroma a cera y madera vieja del solar, el aroma de mi hogar. No había vuelta atrás. El secreto estaba maduro, henchido de verdades no dichas, listo para estallar y manchar a todos los mentirosos con una realidad indeleble. Empujé la silla hacia atrás. El sonido de la madera arrastrándose por el suelo fue el gong inicial de mi batalla. Estaba lista para la guerra. Me levanté de la mesa, con el cuerpo pesado, no por la edad, sino por la insoportable carga de recuerdos que despertaba ese pasillo lateral. Caminé hacia los baños, escapando del ruido ensordecedor de la fiesta, y mis dedos rozaron el papel tapiz aterciopelado donde, 20 años atrás, marcaba la estatura de Lucas con un lápiz en cada cumpleaños. La marca seguía allí, oculta bajo una capa de pintura fresca que intentaba borrar nuestra historia, un vestigio arqueológico de una época en la que me miraba como si fuera el centro del universo. Ese pasillo era un túnel del tiempo, resonando la risa de un niño que corría a mis brazos con las rodillas raspadas, buscando el consuelo que solo la abuela sabía dar. Ahora, el mismo espacio parecía frío y hostil, transformado en un telón de fondo de apariencias donde la verdadera familia era tratada como un secreto sucio que debía ocultarse a los invitados distinguidos. Al final del pasillo, encontré a Lucas apoyado en la pared, aflojándose la corbata con expresión de cansancio e irritación. Al verme, no sonrió, resopló, poniendo los ojos en blanco con esa impaciencia adolescente que nunca lo abandonaba. Abuela, ¿qué haces vagando por aquí? Podrían verte, siseó, mirando a su alrededor como si yo fuera un delincuente fugitivo. Intenté tocarle el brazo, un gesto instintivo de cariño, pero retrocedió como si mi roce fuera a quemarle la piel o manchar su traje italiano. Lucas, hijo mío, comencé con la voz temblorosa, como si implorara un ápice de humanidad, solo quería darte tu regalo. Vendí todo lo que tenía para... Me interrumpió con una brutalidad seca. ¿Otra vez esa historia de sacrificio? Abuela, supera. Construí mi vida por mi cuenta. Mis becas, mis prácticas, todo fue mérito mío. Nadie te pidió nada. Esas palabras me impactaron como una bofetada, dejándome sin aliento. Él creía con fervor la mentira que yo había construido para proteger su ego. No sabía que la beca para la universidad de élite era en realidad el dinero de la venta de mi apartamento en el centro. Ignoraba que las prácticas remuneradas en la empresa del amigo de su abuelo las financiaba yo, mensualmente, para que sintiera que triunfaba gracias a su propio esfuerzo. Yo había financiado su arrogancia con mi propia miseria, creando un monstruo que ahora escupía en la mano, que lo había alimentado en secreto durante décadas. Lo miré y no vi a mi amado nieto, vi el trágico resultado de mi amor desmedido, un hombre vacío, lleno solo de vanidad e ingratitud, ciego a la realidad de los cimientos que lo sostenían. No lo entiendes, Lucas, susurré, sintiendo lágrimas calientes correr por mi rostro, no de tristeza, sino de una profunda e irremediable decepción. El mérito del que tanto te enorgulleces tiene un precio, y yo pagué cada centavo. Me hice pequeño para que tú pudieras ser grande. Se rió, una risa nerviosa y cruel, sacudiendo la cabeza. Estás delirando, abuelo. La vejez te está confundiendo. Mírate, no tienes dónde caer muerto. Por favor, vuelve a tu mesa y trata de no arruinar la noche más importante de mi vida. Eres un ancla, y necesito volar. El rechazo fue total y absoluto. No solo me estaba alejando, estaba reescribiendo la historia para borrar cualquier deuda de gratitud, matándome simbólicamente para no tener que lidiar con el peso de su conciencia. Antes de que pudiera responder, la puerta del baño de mujeres se abrió y Vanessa salió, retocándose el lápiz labial en un espejo de mano. Al vernos, entrecerró los ojos como unas rendijas venenosas. No preguntó qué pasaba, tomó las riendas. Cariño, ¿te molesta? Les dije a seguridad que la vigilaran, espetó,
colocándose entre nosotras como un escudo protector contra la amenaza de la abuela. Se giró hacia mí con una sonrisa condescendiente que me dieron ganas de gritar. Señor, Elena, ¿ya comió? Es hora de que los mayores descansen, ¿no cree? Ya puede llamar al conductor del Uber. Me habló como si fuera una niña insolente o una mascota testaruda, deshumanizándome por completo delante del hombre que crié. En ese momento, al verlos juntos, la marioneta y el manipulador, unidos por la futilidad y el desprecio, algo se rompió en mi interior y, al mismo tiempo, algo se recompuso. El cordón umbilical emocional que aún me unía a Lucas, esa terca esperanza de que despertara, fue violentamente cortado por la espada de la realidad. Comprendí que no quedaba nada que salvar. El dulce niño estaba muerto, enterrado bajo capas de ambición vacía, y el hombre ante mí era un extraño que había elegido su bando. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo una frialdad metálica apoderarse de mi corazón. No se preocupen, dije con una voz firme que los sorprendió. Yo me encargo de todo ahora. Ya nadie tendrá que fingir. Di la espalda y empecé a caminar hacia la sala principal, no para escapar, sino para terminar el espectáculo. El tiempo de la conversación había terminado, era la hora de la sentencia. Caminé hacia el escenario central no con la prisa de la desesperación, sino con la lenta e inevitable cadencia de una tormenta que finalmente toca tierra. El sonido de mis zapatos desgastados sobre el suelo de madera resonaba con un ritmo diferente, más pesado y autoritario, que hizo que algunas cabezas se volvieran incluso antes de que llegara a la luz. Vanessa estaba allí arriba, sosteniendo el micrófono como un trofeo, a punto de cortar el pastel de 5 pisos que, yo sabía, era un atrezo, falso por dentro como todo en esa relación. Al verme subir los escalones, me dedicó una sonrisa burlona, preparó un chiste sobre la abuela perdida, pero algo en mi mirada, una frialdad gélida y desconocida, le hizo morir las palabras en la garganta. No pedí permiso. Extendí la mano y le arrebaté el micrófono de las manos con una firmeza que la hizo retroceder, sobresaltada. El sonido de la retroalimentación cortó el aire, un agudo chirrido que silenció a la orquesta y congeló a los 300 invitados en sus puestos, creando el vacío perfecto para la verdad. Buenas noches a todos. Mi voz salió grave, amplificada por los altavoces, llenando cada rincón del solar, vibrando en los cristales de las lámparas de araña que eran mías. Mi nietastra, Vanessa, dijo hace un momento que llevo harap, que soy una vergüenza visual para este evento. Miré el vestido, alisando el encaje con teatral cariño. Este, harapo, es un vestido de alta costura de Chanel, comprado en París en 1960. Lleva una historia de amor verdadero, algo que, por desgracia, no veo hoy en este altar. Pero su error no fue juzgar mi ropa. El error fatal fue juzgar mi valor por lo que aparento, olvidando preguntarme quién soy realmente. El silencio era absoluto, denso, ni siquiera el tintineo de los cubiertos se atrevió a interrumpir. Vanessa intentó intervenir, ponerme la mano en el hombro, pero retrocedí con disgusto. No me toques. ¿Querías un espectáculo, cariño? Ahora lo tendrás. Abrí el sobremarrón delante de todos, el papel grueso emitió un sonido seco cerca del micrófono. Saqué la vieja, amarillenta e imponente escritura y la levanté para que el foco la iluminara como una reliquia sagrada. Pasaste la noche alabando la mansión Girasol. Dijiste que era el lugar perfecto, el alquiler más caro de la región. Pues bien, hice una pausa, mirando a los ojos aterrorizados de Lucas, que ya empezaba a comprender el abismo que se abría bajo sus pies. Yo no alquilé este lugar, Lucas, soy el dueño. Cada ladrillo, cada viga, cada metro de terreno que pisas con tanta arrogancia me pertenece, Elena Vasconcelos. Guardé este secreto, bajo un holding, para usar las ganancias para pagar tu vida de lujo, nieto mío. Tus becas, tu coche, tus viajes, no salieron de tu mérito. Salieron del alquiler de esta residencia que despreciaste toda la noche. La conmoción recorrió la sala como una ola. Oh hija de Dios, vi a gente con la boca abierta, vi al padre de Vanessa palidecer como el mantel. Lucas estaba paralizado, con la boca entreabierta, el rostro desangrado, la realidad de su existencia inventada desmoronándose ante la élite a la que intentaba impresionar. Pero aún no había terminado. Saqué el segundo documento, el nuevo papel blanco. Agité el papel, fue mi regalo de bodas. Una donación vitalicia. Hoy iba a transferir el solar a sus nombres. Iba a garantizar que nunca más tuvieran que trabajar, que tuvieran el imperio que fingen tener. Me volví hacia Vanessa, que ahora lloraba, no de emoción, sino de pánico financiero. Pero la humillación de hoy me enseñó una valiosa lección. Dar poder a quienes carecen de carácter es como darle una navaja a un mono. No merecen mi legado, ni siquiera merecen mi presencia. Con un movimiento lento y pausado, para que todos pudieran ver y oír, rompí el documento de donación por la mitad. El sonido del papel al romperse era más fuerte que cualquier grito. Lo rompí una y otra vez, convirtiendo a sus futuros millonarios en confeti sin valor, que arrojé a los pies de Vanessa, manchando el dobladillo de su perfecto vestido de novia. Se acabó, Lucas. El pozo se ha secado. La pobre abuela se ha cansado de mantener a su nieto rico. El público estaba en trance, oscilando entre el horror y la fascinación morbosa. Vi en los ojos de algunos invitados, aquellos que también habían sido maltratados por la novia, un destello de satisfacción vengativa. Ya no era la vieja loca, era la némesis,
la fuerza de la naturaleza que había venido a cobrar la deuda moral que habían permitido acumular. Me giré hacia un lado del escenario y grité con voz autoritaria: «Señor Augusto, por favor». El gerente emergió de entre las sombras al instante, subió al escenario y se colocó a mi lado con una profunda y sincera reverencia, validando mi autoridad ante todos. «Sí, señora Elena», dijo Al, y claro por el micrófono que le ofrecí brevemente: «Augusto, el descuento familiar del 100% que autoricé queda revocado. Por favor, emita la factura por el importe total del alquiler del local, el buffet premium y la indemnización por daños morales». Señalé al padre de la novia, que parecía estar sufriendo un infarto en la mesa 1. «Entréguele la cuenta al señor de allí. El pago debe hacerse en efectivo mañana por la mañana. De lo contrario, contacte con los abogados del holding». August asintió solemnemente. «Se hará de inmediato, señor». Vanessa se desplomó en el suelo, sollozando histéricamente, con el maquillaje corrido formando una grotesca máscara de derrota. Intentó agarrar el dobladillo de mi vestido, gritando: «Abuela, espera, solo estábamos jugando». «¿Era una broma?». Retiré la tela con violencia, liberándome de su agarre. «Se acabó el juego», respondí con frialdad. Miré a Lucas por última vez. Estaba sentado en el suelo del escenario, con la cabeza entre las manos, devastado. No sentí lástima, solo sentí el inmenso alivio de soltar un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Ese hombre no era mi nieto, era un desconocido al que había financiado. La conexión se había roto. La cirugía fue dolorosa, pero el tumor había sido extirpado. Bajé del escenario con la ligereza de alguien 20 años más joven. El silencio de la sala se abrió a un respetuoso pasillo humano. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a apartar la mirada. La gente se apartó para dejarme pasar, mirándome con una mezcla de miedo y admiración. No volví a la mesa del fondo, caminé hacia la salida principal, las puertas dobles de roble macizo. El sonido de mis pasos era la única música que importaba ahora. Dejaba atrás el caos, las deudas, la vergüenza y las mentiras. Me llevé solo mi vestido, mi dignidad y mi hogar, que seguía siendo mío, protegido de su avaricia por mi propia mano. La justicia poética no es dulce, es sólida y tiene el sabor férreo de la verdad. Al cruzar el umbral de la enorme puerta de roble del solar, sentí el aire nocturno azotarme el rostro con una frescura refrescante, limpiando mis pulmones del nauseabundo olor a hipocresía y lirios que saturaba el salón. A mis espaldas, reinaba el caos con la violencia de una presa rota. Oía los gritos histéricos del padre de la novia exigiendo explicaciones sobre la factura, el llanto convulsivo de Vanessa al ver cómo su cuento de hadas se convertía en una pesadilla contable y, lo más doloroso, el silencio cobarde de Lucas, sin fuerzas para correr tras mí. Cada paso que daba sobre la grava de la entrada era un acto de descompresión, como si emergiera de una inmersión profunda donde la presión casi me aplastaba los huesos. No miré atrás. Allí no quedaba nada para mí, salvo ruinas emocionales que yo mismo, en mi ceguera amorosa, había ayudado a construir y que ahora, con la misma mano, había decidido demoler para salvar lo que quedaba de mi alma. El señor Augusto me acompañó hasta el taxi, que esperaba pacientemente, el mismo vehículo sencillo que había sido despreciado al llegar, pero que ahora parecía un carruaje de libertad. Antes de cerrar la puerta, me tomó la mano un instante, con los ojos brillantes de satisfacción contenida, y dijo: «Nunca he estado tan orgullosa como hoy, doña Elena. El solar permanecerá impecable bajo su cuidado, y la factura se cobrará con intereses». Ese reconocimiento de un igual, de alguien que había presenciado en silencio mi calvario, fue el bálsamo final que curó la herida de la humillación pública. Subí al coche no como la abuela abandonada que se había escondido en la cocina, sino como la dueña que acababa de desalojar a inquilinos indeseados de su corazón. El conductor, ajeno al drama, preguntó con dulzura: «¿Y ahora a dónde vamos, señora?». Y por primera vez en años, la respuesta no tenía que ver con las necesidades de Lucas. Mientras el coche se alejaba, observé por la ventanilla trasera cómo las luces de la mansión Girasol se atenuaban hasta convertirse en pequeños puntos dorados en la oscuridad, cargando con el peso de una maternidad prolongada que ya no me pertenecía. Lloré, sí, pero no eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, eran lágrimas de purificación, cálidas y necesarias, que lavaban la culpa tóxica de pensar que necesitaba comprar amor para merecer. El dolor de perder a mi nieto imaginario, ese dulce niño que murió en la adolescencia, finalmente dio paso a la aceptación de la realidad del hombre egoísta en el que se había convertido. Comprendí, en ese asiento de cuero sintético, que la mayor prueba de amor que podía darme era detener la hemorragia para alimentar a alguien ya saciado de orgullo. El cordón umbilical se cortó, y la sensación física fue como si me hubieran quitado un yunque del pecho, permitiéndome respirar de nuevo por mí misma. Le pedí al conductor que me llevara a mi bistró favorito en el casco antiguo, un lugar pequeño y acogedor donde nadie sabía mi apellido, solo mi pedido. Me senté en una mesa cerca de la ventana, observando la actividad callejera, sola, pero no sola. La soledad que sentí en la fiesta, rodeada de 300 personas, fue devastadora. La soledad ahora, ante un plato de risotto y una copa de vino que elegí y pagué para mi propio placer, era gloriosa. Pasé la mano por el encaje de mi vestido de Chanel, ahora redefinido no como una reliquia del pasado, sino como la armadura de mi renacimiento. Tenía 74 años, un imperio inmobiliario y,
lo más importante, volvía a ser dueña de mi vida. Lucas aprendió por las malas que la herencia es un privilegio, no un derecho, y yo aprendí de la mejor manera que mi dignidad no es negociar. Estaba completa de nuevo. Miro el pálido reflejo de mi rostro en la oscura ventana del restaurante. Por primera vez en décadas, no veo la sombra de una viuda abnegada ni la frágil silueta de una abuela olvidada, sino los rasgos firmes de una mujer que ha sobrevivido a su propio exceso de amor. El silencio de este bistró, roto solo por el suave murmullo de las conversaciones ajenas y el jazz de fondo, me suena a una sinfonía triunfal, infinitamente más dulce que la orquesta contratada que ahora toca para una sala en ruinas emocionales. Pasé mi vida creyendo que mi valor estaba ligado a mi utilidad para los demás, que ser amado exigía un pago constante en forma de renuncia e invisibilidad. Hoy, frente a un plato que elegí simplemente porque me gusta, entiendo que la dignidad no es moneda de cambio, sino un territorio sagrado que nunca debe ser invadido, ni siquiera por quienes comparten nuestra sangre. El dolor de perder a Lucas aún palpita, sí, como un miembro amputado que el cerebro insiste en sentir, pero es un dolor limpio, quirúrgico, necesario para detener la gangrena de la ingratitud que me consumía vivo. No perdí a mi nieto hoy, perdí la ilusión de él. El chico que amé desapareció hace mucho, tragado por el hombre débil que eligió la comodidad de la sumisión a la crueldad ajena. Cambio de estatus social. Aceptar esta muerte simbólica es el precio de mi liberación. La silla vacía frente a mí ya no representa su ausencia, sino el espacio que finalmente abrí para mí, un espacio que estuvo ocupado durante tanto tiempo por preocupaciones, facturas y miedos a desagradar a los demás. Lloro no por lo que pasó en el solar, sino por el tiempo que me llevó darme cuenta de que la única persona que necesitaba salvar desesperadamente era a mí misma. Mis dedos recorren el intrincado diseño del encaje de mi vestido, sintiendo la reconfortante aspereza de la tela que Vanessa intentó ridiculizar. Este Chanel no es solo una prenda, es un mapa geográfico de mi historia, testigo de una época en la que la elegancia se medía por el carácter, no por la marca del diseñador. Ha resistido el tiempo, la naftalina, el olvido, y hoy, ha soportado el escarnio público, resurgiendo intacto y orgulloso, igual que su dueño. Su intento de disminuirme se ha convertido en el pedestal sobre el que reafirmé mi identidad. Querían que fuera una reliquia, una pieza de museo polvorienta, les mostré que el pasado, cuando se honra, es el cimiento inquebrantable que sostiene el futuro, y que intentar demoler esos cimientos es la forma más rápida de que el techo se derrumbe sobre sus cabezas. Pienso en el sobre roto, el papel triturado esparcido por el suelo del escenario como confeti de una fiesta macabra, y siento una extraordinaria ligereza sobre mis hombros. La herencia, que guardé y protegí como un tesoro sagrado para su futuro, ahora regresa a mis manos como un pasaporte a la vida. El dinero que habría pagado la luna de miel en las Maldivas, la renovación del ático, las frivolidades de una influencia vacía, todo eso ahora es mío de nuevo. Visualizo los viñedos de la Toscana, las plazas de París, los teatros de Londres, lugares que dejé de visitar para ahorrar cada centavo para Lucas. La ironía es deliciosa. Al intentar excluirme de sus vidas para evitar la vergüenza, me devolvieron el mundo entero. El holding ya no servirá para mantener a los herederos, servirá para celebrar a la matriarca. La lección final de esta noche tumultuosa es que el amor incondicional, sin el respeto recíproco, no es más que una forma sofisticada de servidumbre voluntaria. Le enseñé a Lucas que podía hacer cualquier cosa, pero olvidé enseñarle que la gratitud es la única moneda válida en el comercio de afectos. Al retirar la alfombra roja que yo misma había tejido para que caminara, no lo derribé, simplemente lo introduje, tardíamente, a la gravedad de la vida real. Espero, con una sinceridad libre de resentimiento, que aprenda a caminar por sí mismo, lejos de la sombra protectora de la mansión Girasol. En cuanto a Vanessa, aprendió que la belleza física se desvanece, pero la propiedad de la tierra y la posesión de la verdad son eternas. Ellos se llevaron la fiesta, pero yo me quedé con la casa, literal y metafóricamente. El camarero trae la cuenta y saco mi tarjeta con un gesto fluido e independiente, sin esperar que nadie pague por mí, sin deberle nada a nadie. Me levanto, me ajusto el bolso al hombro y camino hacia la puerta, sintiendo el aire nocturno acariciar mi piel. Las luces de la ciudad brillan afuera, prometiendo nuevos días, nuevos vinos, nuevas historias donde yo seré la protagonista, no la personaje secundaria escondida en la cocina. Soy Elena Vasconcelos, dueña de mi pasado, dueña de mi destino y, finalmente, dueña de mi propia alma. El taxi me espera. Subo no para ir a casa, sino para empezar a vivir. La noche ha terminado para ellos, pero el sol, mi sol, apenas comienza a salir.